¿Qué tal? Muy buenos días. Esta es una semana con noticias, con muchas cosas para comentar, y en Página de Análisis estamos listos para hacerlo en compañía de todos ustedes. A nombre de Jorge Clemente Mojica Vargas, el director general de Victoria de Durango y moderador de este espacio, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Y para comenzar, en lo que el ingeniero Mojica Vargas nos acompaña, quiero presentarles a quienes ahora nos acompañan para hacer este análisis semanal. Luis Miguel Pineda, columnista, bienvenido. Gracias, muy buenos días, gracias a toda la audiencia y nuevamente estamos aquí. Víctor Hernández. Buenos días, Mariano, gracias por la invitación. Hay un tema, entrando rápido en materia, vamos a platicar de lo que ha ocurrido esta semana y a lo mejor de lo que estará por ocurrir, y creo que el tema fuerte de la semana ha sido el 10º aniversario de lo que algunos han llamado la transición política de México, que algunos dicen que no fue realmente una transición. Vamos a ver de qué se trata, ¿lo es o no lo es? Y qué ha pasado en estos últimos 10 años. Víctor, ¿cómo ves este tema? Bueno, pues yo creo que hace 10 años, lo plasmamos en la columna de principio de semana, lo que vivimos hace 10 años, y hace 10 años yo participaba en un movimiento ciudadano desde la trinchera de la comunicación, promoviendo precisamente el cambio. Era necesario un cambio de régimen, el que vivíamos estaba agotado, veníamos de una serie de atropellos económicos, de una sublevación que teníamos activa en el sureste del país, una serie de asesinatos, una sociedad que se veía ya fuera de un sistema político que gobernó a lo largo de los últimos 72 años hasta entonces. Se veía el movimiento ciudadano encabezado por un guanajuatense muy esperanzador. Yo creo que muchos le apostamos, incluyendo grupos del mismo Partido Revolucionario Institucional, la izquierda, empresarios, ciudadanos, grupos independientes, le apostaban a que a través del Partido de Acción Nacional, que era el partido de oposición más aventajado en ese entonces, se podía dar un cambio de timón en el rumbo del país. Yo creo que a 10 años lo que observamos es una desesperanza, es una frustración, una incapacidad para gobernar y para conducir un país con muchos problemas. Yo escuchaba el otro día al presidente Calderón, y yo creo que no hemos superado esos esquemas de autoelogio, de justificación y de separar lo malo, los lastres, y nada más posicionar lo que se pueda posicionar, lo que se pueda presumir. Entre ellos, pues que la economía se ha mantenido estable, con un crecimiento promedio pobre, el manipuleo de algunos indicadores que son buenos, dejan de lado a los que están estancados en la economía, como la economía familiar, como la extrema pobreza y la pobreza que ha aumentado hasta 50 millones, un poquito más de 50 millones, más de la mitad de los mexicanos están en pobreza extrema. La inseguridad es una verdadera pesadilla. Todo eso lo quieren tapar con las finanzas públicas un poco saneadas, el famoso, las reservas monetarias que están en sus máximos históricos, pero volvemos a tener un gobierno rico y un país pobre. Entonces, más o menos es eso, claro, es el debate, pero yo creo que los índices, hay 10, 12 índices de desarrollo a nivel internacional en los que México entra y ocupa siempre los últimos lugares. Entonces, ante un discurso de color, no es de rosa, pero sí azul deslavado, las estadísticas internacionales ubican a México realmente en un verdadero retroceso en los últimos 10 años con respecto a los 10 años últimos del Partido Revolucionario Institucional, Mariano. Hace 10 años el azul era esperanzador. Era esperanzador. Era un azul intenso, así, atractivo, bonito. ¿Cómo lo ves tú, Luis Miguel? Bueno, yo creo que México todavía sigue en una posición de tránsito. Tenemos algo que ha estado esperando, no solamente a partir del 2000, sino más atrás. La conquista trajo un descalabro, la independencia era un acto de fe para
erradicar la desigualdad y cosas por el estilo, no cumplió a cabalidad la independencia. Vinieron las leyes de reforma, medianamente se hizo, viene el apartado revolucionario y tampoco cumplió a cabalidad. Viene también el proceso de insertarnos en un cambio globalizador, no cumple a cabalidad, y finalmente llegamos al 2000 con esa expectativa que se volvió un espejismo de democracia, y eso ha redundado en un desencanto aún mayor, a 10 años de lo que pudo haber sido el inicio de una consolidación democrática. Pues vemos que estos 10 años están todavía en una espera, están todavía en un paréntesis donde nadie sabe definir un rumbo, donde no podemos cuestionarnos, donde no podemos establecer un proyecto de nación acorde a lo que estamos viviendo. Estamos por un lado añorando, pero por otro lado no podemos dibujar el futuro venidero, y eso es muy lamentable. Ahorita Víctor señalaba algo muy importante, fue un movimiento de esperanza, pero más allá de esperanza, me parece que fue un movimiento donde era la oportunidad para que México se empezara a encumbrar y dejar su condición, su estatus de país emergente. Yo creo que mucho de por qué llegó Vicente Fox era porque la ciudadanía estaba cansada de los atropellos, de los excesos, de la injusticia, de la impunidad, y que se vio reflejado en un sistema, que ese sistema en su momento ya cumplió, en un sistema que logró aglutinar, cohesionar, tuvo sus condiciones positivas en desarrollo económico, pero que se fue quedando en un rezago en lo político, y que finalmente estalló pues con la represión de los médicos, ferrocarrileros, la represión en el 68, y finalmente, bueno, pues ahorita vuelve una situación crítica donde se está reprimiendo a lo irregular, a lo que nadie sabe qué ataca, pero lo ataca, donde ya las instituciones están fallando, porque las instituciones fueron creadas en un sistema de antaño, y las instituciones que requerimos para ahorita, para esta coyuntura, no están respondiendo ni dando el ancho de lo que se genera. A mí me llama mucho la atención el saber que Felipe Calderón todavía esté manejando el mismo discurso, que ha tenido sus aciertos, como lo decía Víctor, me parece importante decirlo, pero que están eclipsados. Esos aciertos que se han hecho en materia de finanzas, esos aspectos que se han hecho en política de vivienda, en política de salud, están eclipsados porque nadie ve con claridad, nadie puede palpar por esta sombra de una guerra que tarde o temprano nos ha costado mucho dinero, y que no hemos todavía dado una respuesta clara. A mí me parece, no sé, un poco complicado encontrar una administración pública redonda en la que todo le funcione bien, la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión política, que todo vaya bien. Tiene aciertos, tiene cuestiones oscuras o difíciles de entender, pero yo tengo una pregunta, y a lo mejor ustedes, me gustaría conocer sus opiniones. ¿Debemos de dividir el tiempo en los anteriores 70 y los últimos 10 años? ¿O podemos dividirlo en periodos de 6 y hablar de los últimos 4 y los anteriores 6 y los anteriores otros 6? ¿Es válido hablar de los últimos 10 como un todo? ¿Cómo ves? Yo creo que la historia no se puede clasificar solamente en gestiones de gobierno. Yo puedo comentar, y seguramente podrán ustedes estar de acuerdo o no, pero los últimos 40 años el inquilino de la presidencia no ha respondido. Los otros 40 años atrás medianamente respondieron porque eran otras condiciones. Y quizás si hacemos un ejercicio de retrospectiva, pues podemos encontrar siempre esos claroscuros. Pero también me parece que han sido proyectos de continuidad indistinto de los colores. Es una élite que ha pactado, que ha establecido intereses propios, más no intereses ciudadanos, y que ahorita hay un colapso precisamente en una crisis de identidad, de representatividad, y que establecer un
dibujo donde se diga antes o después, pues yo creo que esa oportunidad se nos fue. Porque en esto hay quienes estamos con esa tentación de decir, son los 10 años como un todo, ¿son 10 años de lo mismo o hay que establecer diferencias entre los 6 anteriores y los últimos 4, Víctor? Es que sí, yo creo que cuando hablamos de la época revolucionaria, del Partido Revolucionario Institucional, estamos abarcando un todo. Yo siento que para poder evaluar los regímenes se tienen que evaluar de manera muy general. ¿Por qué? Porque es la misma clase política de una época o una generación de políticos que se alternan en los diferentes espacios de poder y desde ahí conducen una entidad o una nación. En el caso del revolucionario institucional, dijimos que era un sistema ya agotado. ¿Por qué? Porque se había ensimismado, no veía más allá, no escuchaba a la sociedad, estaba separado. Cuando hablamos de procesos de transición, Mariano, estamos hablando del quiebre histórico entre lo que quiere una población y lo que hace un gobierno. Cuando este quiebre sucede, empiezan los procesos de transición, porque el pueblo mira hacia un lado y el gobierno hacia otro. Entonces ya no hay ese amalgamiento de fuerzas para llevar a una nación hacia un mismo rumbo. Y entonces lo que observábamos a final de la etapa del régimen priista es que, y ahí están los resultados, asesinatos de Estado, Luis Donaldo Colosio, Francisco Ruiz Massieu, Posadas Ocampo, el EZLN, o sea, una serie de elementos que nos indicaban el agotamiento de un régimen. Y un régimen dividido por sexenios, a lo mejor lo que tú quieras o mandes, ¿sí? Con una visión de nación. Hay un quiebre que yo lo observo, que es un quiebre que a lo mejor empieza a gestarse en 1988 con el robo de Cuauhtémoc Cárdenas de la elección de 1888, y bueno, termina de madurar, ¿verdad?, en el 2000, en donde se unen izquierdas y derechas, que es algo interesante. Se genera un quiebre, porque cuando una situación amalgama a diferentes fuerzas o fuerzas encontradas sobre objetivos generales, que es la democracia, un objetivo general, pues hay un golpe de timón en una nación. A eso yo me refiero. Dimos un golpe de timón al país, iniciamos un proceso de transición, y los procesos de transición es llegar de un punto de partida a un punto de llegada. No es otra cosa, es un camino. Ahorita México se encuentra a la mitad del camino, sin dirección hacia dónde vamos, naufragando. Me da la impresión como que ese barco que es México está dando vueltas en círculos y no haya para dónde ir. Y eso es lo peor, porque se puede llegar a lo que se dice en los procesos de transición, al retroceso. Y en los procesos de retroceso se quedan muchas generaciones perdidas, ¿sí? Ese es el gran riesgo que observamos. Lo pregunto porque dices en alguna parte, llega un momento en que ya el gobierno está viendo hacia un lado y la población hacia el otro, entonces es necesario que se dé ese quiebre. Ajá. Sin embargo, la pregunta es si lo que ocurrió hace 10 años fue realmente algo que lograra que vieran en la misma dirección el gobierno y la población. ¿Se logró realmente? Estuvimos en ese tiempo. Recordemos el 1 de diciembre del 2000. Regresemos la historia, los capítulos de la historia, y vamos a encontrar un pueblo entusiasmado, esperanzado, una izquierda conviviendo con la derecha, los grupos del capital nacional incorporados a un proyecto, esperando todos un rumbo. ¿Y qué es lo que empieza a suceder en enero del 2001? ¿Sí? Un Fox ensimismado en su egoísmo como ideología, porque el egoísmo lo hizo una ideología, Vicente Fox, dándole chance al subcomandante Marcos de que recorriera, ¿sí?, durante 3 meses la nación, y el país empieza a decir, oye, para eso no te trajimos. Te trajimos para que te sentaras en la mesa, que sostuvieras un acuerdo político con todas las fuerzas, ¿sí?, y